Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana narcisista destruyó su matrimonio por ser infiel y ahora acosa a mi esposo bajo mi propio techo mientras mis padres la defienden y me culpan por su misteriosa desaparición. Necesito compartir mucho contexto, así que empezaré desde el principio. Tengo 25 años y una hermana menor, Vicky, 24. Durante nuestra niñez éramos inseparables, pero todo cambió en su adolescencia. Mi hermana siempre destacó académicamente, mientras yo mantenía calificaciones promedio. En 8º grado, recibió una beca para estudiar en una prestigiosa institución para estudiantes excepcionales. El problema era la distancia, más de 1 hora de viaje. Aunque existía la opción de internado, Vicky no se sentía cómoda con esa idea. Tras mucha consideración, mis padres decidieron que viviera con nuestra tía paterna, quien nunca formó una familia propia. Mi padre dudaba sobre su capacidad para cuidar de Vicky, pero ella insistió en querer ayudar para que mi hermana pudiera aprovechar esta oportunidad. Los primeros meses transcurrieron sin problemas. Vicky compartía entusiasmada sus experiencias en la nueva escuela, donde finalmente se sentía intelectualmente estimulada y rodeada de personas afines. Me alegraba sinceramente por ella. Nunca sentí envidia, solo deseaba nuestro bienestar. Inicialmente sus comentarios sobre la escuela y amigos eran casuales. Sin embargo, gradualmente su actitud cambió. Comenzó a presumir sus logros de manera que parecía querer menospreciarme. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto notamos otros cambios preocupantes en su comportamiento que mis padres también percibieron. La transformación fue gradual. Empezó con pequeños detalles. Durante las visitas hablaba menos y parecía constantemente malhumorada. Lo atribuimos al estrés académico, y nuestra tía respaldaba esta teoría. Con el tiempo, su hostilidad hacia nosotros aumentó sin razón aparente. Sus calificaciones comenzaron a descender y empezó a causar problemas en clase. Esto ocurrió durante su 3er año, cuando mis padres realmente empezaron a preocuparse. Consideraron traerla de vuelta, pero ella se negó rotundamente, argumentando que solo encajaba entre personas como ella. Un comentario que me resultó bastante ofensivo. La situación alcanzó su punto crítico cuando nuestra tía llamó a medianoche. Vicky había tomado dinero sin permiso y desaparecido. La policía la encontró intentando comprar bebidas alcohólicas, siendo menor de edad. Aunque solo recibió una advertencia, mis padres decidieron que era momento de traerla a casa. Vicky se opuso férreamente y su rebeldía aumentó. A pesar de sus protestas, mis padres la obligaron a regresar y asistir a mi antigua escuela secundaria. También comenzó terapia, pues era evidente que algo había salido mal durante su estancia con nuestra tía. Inicialmente supusimos que no había podido manejar la presión académica y había sufrido una crisis. Su comportamiento al regresar era extremadamente difícil. Se negaba a cooperar con todos, trataba mal a sus compañeros y faltaba constantemente a clase. Aunque no pude demostrarlo, la vi fumando cerca de la escuela varias veces. Se había convertido en lo opuesto de su antiguo ser. La terapia reveló una verdad inquietante. El problema no era la escuela, sino nuestra tía, quien resultó ser excesivamente controladora. Durante las sesiones, Vicky reveló que nuestra tía actuaba normal durante las visitas, pero después mostraba su verdadera naturaleza, intentando controlar cada aspecto de su vida. La obligaba a estudiar constantemente, considerando cualquier otra actividad una pérdida de tiempo. No le permitía socializar ni realizar otras actividades. Incluso durante las comidas, insistía en poner contenido educativo. Esto frustró enormemente a Vicky, quien comenzó a rebelarse. Sin embargo, tampoco quería volver con nosotros porque significaría renunciar a lo que consideraba la oportunidad de su vida. Nuestra tía había implantado en ella un profundo temor al fracaso, relatándole constantemente cómo sus propios padres nunca reconocieron su talento superior, a pesar de que ella también había sido una niña excepcional. Le contaba que, debido a que sus padres nunca apreciaron su potencial, terminó con un trabajo mediocre y mal remunerado. Aseguraba que podría haber logrado mucho más si sus padres hubieran invertido en desarrollar su inteligencia. Este adoctrinamiento volvió a Vicky extremadamente paranoica. Creía que abandonar esta escuela significaría fracasar completamente en su futuro. Intentó mantener el ritmo con las exigencias, pero la presión la estaba destruyendo. Comenzó a escaparse para desahogarse, pero la descubrieron. Finalmente, le diagnosticaron trastorno narcisista de personalidad. No fue sorprendente,
pero resultó devastador saber que nuestra tía había contribuido al desarrollo de un trastorno tan grave que la afectaría permanentemente. Nuestros padres estaban destrozados y se culpaban por haberla dejado bajo su cuidado. Vicky logró graduarse con dificultad, pero no pudo asistir a la universidad debido a su estado emocional, y mis padres temían enviarla lejos nuevamente. Se negó a asistir a la universidad local y continuó viviendo con nuestros padres hasta hace unos años. Entonces conoció a Toby, quien se mudó a la casa vecina. Él conocía toda la situación porque nuestros padres consideraron necesario informarle cuando notaron el acercamiento entre ambos. Era una persona genuinamente comprensiva que parecía interesado sinceramente en ella. No le importaba su diagnóstico y aseguró a mis padres que realmente quería estar con ella. Mis padres tenían dudas, pero Vicky los convenció para mudarse con él después de algunos meses de relación. Ayudó que viviera justo al lado y que mis padres pudieran mantener cierta supervisión. Finalmente accedieron, reconociendo la dificultad de justificar el control constante sobre una mujer adulta. Le consiguieron trabajo como recepcionista en la empresa de un amigo, ya que expresó estar cansada de quedarse en casa. Eligieron ese puesto para comenzar sin presiones, con posibilidades de crecimiento. Todo parecía marchar extraordinariamente bien. Después de casi un año viviendo juntos, decidieron casarse. Como ya convivían, mis padres aprobaron, pensando que sería beneficioso para ella. Incluso dejó su trabajo para dedicarse al hogar. Honestamente, Toby había traído muchos cambios positivos y su actitud hacia todos nosotros había mejorado notablemente. Yo me casé el año pasado con mi novio de casi 7 años. Nos conocimos en la universidad y hemos sido inseparables desde entonces. Él conocía la situación con Vicky, pues desde la primera vez que lo llevé a casa, ella comenzó a coquetear con él descaradamente. Le había advertido sobre el diagnóstico de Vicky y le dije que podría comportarse de manera extraña, pero no esperaba que coqueteara con él frente a mí. Fue muy inapropiado y tuve que pedirle varias veces que se detuviera, hasta que mi madre finalmente intervino y la envió a su habitación. La situación fue incómoda y tuvimos que explicar que así era ella. Era impredecible porque carecía de filtros. Frecuentemente decía cosas provocativas y tratar de coquetear con mi novio definitivamente entraba en esa categoría. Sin embargo, como él la ignoraba, ella perdía interés y terminaba ignorándolo también. Nunca desarrollaron una relación cercana, ni consideré necesario que lo hicieran. Sin embargo, fue invitada a mi boda, al igual que yo a la suya, ya que nuestros padres querían mantener la apariencia de familia unida. Ella parecía completamente enamorada de Toby, y desde que estaban juntos, comenzó a ser más amable con todos, así que pensé que podríamos intentar ser una familia nuevamente. Comenzamos bien con cenas familiares mensuales, esforzándonos por reparar nuestras relaciones. Y funcionaba. Habíamos logrado mucho progreso en los últimos años, y parecíamos una familia feliz. Pero aparentemente era demasiado bueno para ser verdad, porque recientemente descubrimos que Vicky había estado siendo infiel a Toby durante aproximadamente un año. Todos quedamos impactados al enterarnos, porque siempre habíamos creído que estaban profundamente enamorados. Sin embargo, mantuvo una relación indebida con un compañero de trabajo. Toby lo descubrió accidentalmente cuando Vicky dejó su teléfono desbloqueado cerca y salió de la habitación. Fue entonces cuando su amante decidió enviar un mensaje. Casi parecía que ni siquiera se esforzaba por ocultarlo en ese momento. Supongo que se volvió descuidada después de salirse con la suya durante tanto tiempo. No había forma de convencer a Toby de perdonarla, y lo entiendo completamente. Después de un largo proceso de divorcio, decidió vender todas sus propiedades, incluyendo la casa, y dividir el dinero entre ambos. Vicky se mudó con nuestros padres después del divorcio, pero ellos comenzaron a insistir en que debería vivir conmigo, porque se quejaba de sentirse fracasada por vivir con sus padres después de un matrimonio fallido. Podría haber alquilado un apartamento, pero mis padres se oponían, temiendo que pudiera lastimarse o actuar imprudentemente si vivía sola. Mis padres prácticamente me suplicaron que la acogiera para que pudiera reconstruir su vida. Después de rechazar repetidamente, finalmente cedí. Honestamente, me entristecía verla cada vez que visitaba la casa de mis padres después del divorcio. Parecía la sombra de sí misma, y era doloroso presenciarlo. No creo que nadie en mi situación hubiera podido seguir ignorándolo, y al final del día, era mi hermana. Sentía cierta obligación familiar.
O al menos eso creía antes de aceptar, antes de que decidiera traicionarme. Mi esposo y yo discutimos extensamente los arreglos propuestos por mis padres y finalmente accedimos, pensando que si esto podía ayudar con su autoestima y mejorar su comportamiento, valdría la pena intentarlo. La trajimos hace unos días y logró arruinarlo todo en menos de una semana. Inicialmente parecía encantada de mudarse con nosotros y comprendí que mis padres tenían razón. Realmente prefería vivir conmigo que con ellos. Fue extraño, considerando nuestro distanciamiento después de que se fue con nuestra tía. Me alegró ver que finalmente reconectábamos, e incluso pensé que podríamos reconstruir nuestra relación. Obviamente me equivoqué, y nunca debía haberla aceptado. Solo lo hice como favor a mis padres y a ella, porque todos sabíamos que atravesaba dificultades, y quería ayudar a reparar la familia. Llámalo instinto de ayuda, pero solo quería ser útil. El día que se mudó fue agradable. Le asignamos la habitación de invitados y parecía sentirse cómoda. Estaba alegre y animada, y fue la primera vez que la veía feliz desde el divorcio. Me sentía satisfecha de estar ayudando. Sin embargo, las cosas cambiaron al día siguiente. Comenzó a criticar detalles insignificantes como la decoración y el color de las paredes. Era absurdo, pero no dije nada porque parecía demasiado trivial para discutir. El límite se cruzó durante la cena cuando comenzó a coquetear con mi esposo. No exagero, fue un coqueteo evidente y ni siquiera parecía importarle mi presencia. Continuó haciéndole preguntas extrañas y lanzándole miradas sugestivas durante toda la cena, y era claro que él estaba tan incómodo como yo. Varias veces rozó intencionalmente su mano contra la de él sin necesidad. Quedé atónita, y mi esposo y yo abandonamos la mesa inmediatamente sin terminar la cena. Fuimos a nuestra habitación y decidimos que debía irse. No permitiría que viviera en mi casa mientras coqueteaba con mi esposo. Simplemente no era aceptable y tendría que volver con nuestros padres. Si eso afectaba su salud mental, no era mi responsabilidad porque no era mi hija. Intenté hacer algo positivo acogiendo a alguien tan inestable, pero evidentemente no hay manera de ayudar a personas así porque siempre serán malagradecidas. Llamé a mis padres y les conté lo sucedido. Esperaba que compartieran mi indignación y me pidieran que la enviara de vuelta inmediatamente. En lugar de eso, sugirieron que debía aceptar la situación o cederle la casa y mudarme. Ni siquiera comprendía qué querían decir con ceder la casa. Así no funcionan las cosas. No puedes simplemente regalar propiedades ajenas, sean esposos o casas. Les dije que estaban siendo irracionales y que debían recibirla de vuelta. Pero insistieron en que yo exageraba y que no era grave porque, mientras confiara en mi esposo, no había problema. Respecto a mi hermana, según ellos, atravesaba un momento difícil y debería ignorar sus comportamientos extraños y mantenerla cerca, porque, como familia, les debía esto y tenía que ayudar. Fue entonces cuando les grité que no les debía absolutamente nada, que esta era su hija, no la mía, y era su responsabilidad cuidarla. Antes creí deberles algo, por eso la acogí, pero ahora que todo había salido mal, no continuaría tolerándolo. Después de discutir brevemente, me dijeron que podía buscar un nuevo hogar o simplemente aguantar a mi hermana, porque ya la había aceptado, y no obligarían a Vicky a mudarse nuevamente solo porque yo estaba insegura. Luego cortaron sin dejarme responder. Mi esposo y yo estábamos realmente molestos por su arrogancia increíble. Regresamos a la sala donde estaba Vicky y le dijimos que su comportamiento había sido extremadamente inapropiado y que no nos sentíamos cómodos con su presencia. Su reacción fue completamente irracional. Inmediatamente comenzó a gritarme, acusándome de haber estado celosa de ella toda mi vida. Dijo que la única razón para mudarse con nosotros era estar más cerca de mi esposo, no de mí. Según ella, había notado cómo él la miraba durante y después del divorcio y sabía que él quería dar el primer paso, pero yo era el único obstáculo. Por eso había decidido mudarse con nosotros para facilitarle expresar sus sentimientos. Mi esposo y yo quedamos pasmados ante sus afirmaciones delirantes. Él le pidió que se marchara y no regresara. Fue entonces cuando pareció genuinamente sorprendida, como si no esperara esa reacción. Intentó fingir indignación y afirmó que ella sabía lo que había visto y que él solo intentaba disimular ahora porque no quería problemas conmigo. Perdí la compostura y le exigí que se marchara,
Ella respondió gritando que se iba de todas formas porque no le interesaba vivir con personas mediocres. Empacó sus pertenencias rápidamente y partió. Desconocíamos su destino, y después de todo esto, solo queríamos una noche tranquila, así que nos retiramos a descansar. Lamentablemente, mis padres no han logrado localizarla, ya que no responde llamadas y definitivamente no fue a su casa, así que desconocemos su paradero. En resumen, mis padres me responsabilizan por esto. Consideran que mi esposo y yo somos culpables, lo cual es tremendamente injusto. Aunque me siento algo culpable, porque al menos deberíamos habernos asegurado de saber hacia dónde se dirigía. ¿Estoy equivocada por expulsar a mi hermana narcisista de mi casa? Actualización 1. Han transcurrido varios días desde mi publicación y quería informarles que la encontramos. Había estado hospedándose con un amigo en las afueras de la ciudad, razón por la cual no habíamos podido localizarla. Está bien y mantiene sus ideas irracionales. Cuando mis padres la encontraron, rechazó regresar con ellos argumentando que era demasiado valiosa para vivir con su familia y deseaba su propio espacio. Manifestó estar cansada de depender de otros, primero de Toby y luego de mis padres, así que quería su propia vivienda. Sorprendentemente, mis padres accedieron. Naturalmente, no ha habido disculpa alguna hacia mí o mi esposo. Mis padres simplemente me enviaron esta información por mensaje, indicando que debería agradecer que no le hubiera ocurrido nada grave. Me informaron que le comprarían un nuevo apartamento próximamente para que pudiera ahorrar e iniciar de nuevo. Desconozco por qué consideraron necesario compartir este detalle conmigo, pero aprecio que lo hayan hecho. Ahora comprendo claramente mi posición. Evidentemente, mi bienestar no es prioritario para ellos. Actualización 2. Sucedió. Le consiguieron un nuevo apartamento. Al menos esta vez no me notificaron directamente. Me enteré por amigos en común debido a sus constantes publicaciones en redes sociales. Después del incidente, nos bloqueó en todas las plataformas, probablemente avergonzada por lo ocurrido. Francamente, me resulta indiferente. Intenté ser considerada con ella, pero todo explotó espectacularmente. He concluido este capítulo y no deseo tener más interacción con ella. Simplemente no merece mi tiempo ni energía. Mis padres y yo continuamos sin comunicación y aparentemente siguen considerándome responsable por la desaparición temporal de Vicky, aunque no sufrió daño alguno y finalmente obtuvo lo que deseaba. Quizás debería alegrarme de haberla expulsado, ya que eso le garantizó el nuevo apartamento. En cualquier caso, mi esposo y yo estamos bien, y él representa a toda mi familia actualmente. Actualización 3. Ha transcurrido un mes desde el incidente donde Vicky se comportó inapropiadamente con mi esposo y fue expulsada de mi casa. Como todos saben, mis padres le proporcionaron un nuevo apartamento para que pudiera administrar sus recursos en lugar del dinero del divorcio, permitiéndole ahorrar. Es sorprendente que haya pasado tanto tiempo y, sin embargo, la situación con Vicky y mis padres permanezca inalterada. Ninguno se ha disculpado y he abandonado la esperanza de que lo hagan algún día. Algunas personas son excesivamente egocéntricas para considerar a otros, y Vicky ciertamente padece narcisismo. Probablemente debería retomar la terapia, pero no se lo sugeriré porque ya no la considero familia. Mi esposo y yo continuamos adelante felizmente, y eso es lo único relevante para mí. Actualización 4. Han transcurrido varios meses desde el último incidente con Vicky, y la situación ha estado relativamente tranquila. Sin embargo, recientemente mis padres me contactaron, desencadenando una nueva confrontación. Recibí una llamada inesperada de mi madre, quien comenzó expresando añoranza por nuestra antigua cercanía y su deseo de reconciliación. Aunque me sorprendió su contacto, decidí escuchar sus planteamientos. Sin embargo, la conversación rápidamente derivó en una discusión sobre la responsabilidad de los problemas familiares. Mis padres insistían en que había sido excesivamente severa con Vicky y que debería perdonarla y restablecer el contacto. Intentaron minimizar la gravedad de sus acciones y me pidieron reconsiderar mi postura, pero ya había experimentado esto anteriormente y me mantuve firme. La discusión se intensificó y finalmente comprendí que no avanzábamos. Les expliqué claramente que no deseaba continuar debatiendo el tema y necesitaba tiempo y espacio para procesarlo. Sin embargo, mis padres rechazaron respetar mi decisión y persistieron en presionarme para cambiar de opinión. Fue entonces cuando tomé una decisión difícil pero necesaria. Les comuniqué que no deseaba mantener contacto si no podían respetar mis límites y decisiones. Tras una última discusión acalorada,
Terminé la llamada y procedí a bloquearlos en todas las plataformas, incluyendo redes sociales y números telefónicos. A pesar del dolor que me causó esta decisión, experimenté cierto alivio al liberarme de la constante presión y manipulación. Mi esposo me ha brindado apoyo incondicional y estoy agradecida por tenerlo en mi vida. Respecto a Vicky, he sabido por amigos comunes que continúa viviendo erráticamente, transitando de una situación a otra sin estabilidad. Aparentemente sigue luchando con sus conflictos internos y aunque lamento su situación, comprendo que no puedo permitir que su comportamiento tóxico afecte mi vida. Muchos han preguntado sobre nuestra tía. No tengo mucha información. Cuando descubrimos todo, simplemente cortamos comunicación. Al menos mis padres actuaron correctamente en ese aspecto. En conclusión, aunque distanciarme de mis padres fue una decisión dolorosa, sé que fue lo apropiado para mi bienestar emocional. Ahora me concentro en construir una vida feliz y saludable junto a mi esposo, dejando atrás el drama y las tensiones familiares, especialmente porque estamos considerando tener un bebé, y si esto ocurre, no queremos que tenga contacto con una tía tan inestable.